Para hoy no teníamos nada. Sí, profe, teníamos que tomar una foto con niveles icónicos. Listo. ¿Qué tenemos? Tacho. Tacho. Ya. Es que un compañerito de ustedes no ha podido ingresar. Bueno, ¿quién comienza? No teníamos una narrativa, no. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Es que me tuve que conectar otra vez del cel porque el computador otra vez está cansón, pero ahorita ya me conecto otra vez desde el compu. Qué pena. Bueno. Diego, comienza con tu trabajo para hoy. Ay, no. Uy, ¿Qué es lo que tocaba hacer hoy? ya, ya sabemos que no lo hizo. Sí, se lo hice. Es una foto, ¿verdad? Ajá. Ah, bueno. Pero es que no quiero comenzar yo, ¿Y por qué? Igual todos van a pasar. que no me gusta la foto. ¿Y por qué? Porque no la No repitió. sé, que no sé. Que no sé bien cómo exponerla, pero bueno, Ah, hágale. ya voy. Hagámosle rápido que me voy a comer pastel. ¿Profe, estás de cumple? Sí, entonces Sí, me voy a ir a comer. Feliz cumple, profe. Gracias. Feliz cumple, profe. solo le Gracias. queríamos recordar que está un año más vieja. Digo, feliz cumpleaños. Un año más sensual. Bueno, eso de Ay, vieja sí, es sí. Más madura. Dicen que entre más viejas, ¿no? Más, ¿cómo es? más Lo del memoria. vino, lo del vino. Ah, ¿ya se está viendo? Ajá. Bueno, para esta foto, digamos que pues tiene la regla de los cuartos, donde el personaje está más a la parte derecha, Ujú. donde hay unos iconos que, digámoslo, pues digamos la foto ya puede hablar por sí sola, digamos que pues para esto una escala de grises, para que se resaltara un poco la parte pues que no se podía pasar. Entonces, y pues también la señal lo ayuda a identificar el sujeto. Lo que buscaba acá era que la imagen hablara por sí sola, porque digamos, así digamos, puede contar una historia. ¿Por qué? Pues a blanco y negro, pasando un semáforo en rojo, la señal también ayuda. Se quiere morir. Pero Ujú. no sé si me quedó bien, o sea, no sé si era como publicidad. Pues. Bueno, lo que pasa es que de pronto la luz del semáforo, como está tan chiquita, se nos pierde un poco. Ujú.
También el color se alcanza a perder con el fondo. O sea, no se ve que sea rojo, rojo, sino que pareciera que fuera una Ok. luz. No sé si te alcanzas a dar cuenta. Sí. De hecho, digamos, por eso la pasé a blanco y negro para que se resaltara un poco más. Entonces me tocó de pronto la hora pasó más a Photoshop y le habrá retocado un poco más. Sí, sí, porque se alcanza a perder un poquitico. Pero digamos, a nivel de concepto, sí. Sí, sí. Sí, a nivel de concepto sí, porque decías que no. Es que no sabía si quedó bien o no, entonces por eso. Yo ando igual, no sé si quedó bien. Ay, como así. Muy Porque es que, bien. digamos, también quería que la foto hablara por sí sola un poquito. Y pues también quería manejar las reglas de los dos. Guiño, guiño. Ajá. Ajá. Encima ese piso todo roto ahí. Ah, porque también el hombre está como roto por dentro. Ay, Ah. que sí. Sabía que me iba a contestar algo así. Ay, entonces no vuelvo a contestar nada. Normalmente no lo voy a contestar porque está de cumpleaños y pues, le sale otra cana y baila. Además, ay, sí les conté que me salió una cana. No. La semana pasada me encontré una cana y estaba muy triste por eso. Mi Ah, primera bueno. cana. Y yo creo que me la sacaron ustedes. Bueno, Ah, siguiente. pero yo. Obvio sí. Ah, qué va. Ah, ¿Cuántos cumplió, profe? ¿32? y ojalá fueran 32. Por ahí pasé hace rato. ¡Ah! ¿Serio? Sí. Qué mentira, no, profe, usted tiene como 31, 32, 33, algo así. Ay, ojalá. Ojalá. No. ¿En serio? ¿Cuántos tiene? ¿40? Ay, no, tampoco, esa ya no. 35. Casi, casi le pega. 34. 34. Sí, Uy, no los aparenta. ¿no? No, yo No, profe, tengo, estás joven. yo tengo 22 y parezco 16. Eso es una vergüenza. Cuando llegues a mi edad vas a saber que eso es bueno. Pues ahorita no es tan bueno porque me pienso en la pato yo. Soy adulto. La pasas. Bueno, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Oigan, ¿y Cristian se salió? Se fue a tomar la foto y ya viene. Yo creo. Ahorita coge Sara, otro dale. semáforo. Sale un semáforo y toma la foto. Listo, profe. Dale, dale. Entonces, esta es la mía. Entonces, bueno, el nivel icónico es, bueno, pues sería la descripción y pues es una mano con una patineta y pues de fondo muestra una pared con grafitis. De nivel iconográfico, pues muestra un lado urbano, pues no solo pues porque muestra el uso, digamos, de la patineta, sino pues obviamente por el fondo de los grafitis, de la pared con grafitis. Nivel tropológico, la idea es mostrar el skate como un deporte urbano y también que es difícil, ¿no? Entonces le quise mostrar con la mano porque pues obviamente el manejar las manos al inicio uno pues no es tan bueno, digamos, como de bebé, sino que con el tiempo uno va cogiendo y pues obviamente con la derecha, entonces, y pues obviamente requiere de mucha práctica, entonces no sé, ahí quise representarlo con la mano. Nivel tópico, pues obviamente está mostrando como un callejón, como en la calle. Y el nivel entimémico, pues hablamos del skate y qué. Y pues obviamente que es como un deporte muy urbano que se demuestra ahí. Ok. Sara, ¿tienes gripa? No, Pareciera que tuvieras gripa, te escucho la voz como rarita. no, no, no. Se acaba de desayunar. Ah, con razón. Bueno, te quedó muy bien, te quedó muy chévere la foto, ¿la tomaste tú? Sí, sí, señora. Te quedó muy bacana. Gracias. Muy bien, muy bien. Listo, Tati, dale. Listo, profe, voy. Esta es mi foto, Uy, sí, sí, bebé. ¿sí?
Entonces la tenía y pues me gustó, entonces la puse. O sea, pero pues sí la tomé yo. A nivel icónico, pues las denotaciones es que pues hay un perro, césped, el cielo azul, las nubes. A nivel iconográfico, las connotaciones, pues podemos ver que es como un perro de raza, se ve elegante, limpio, relajado y pues está acostado. A nivel tropológico, pues una figura retórica puede ser como que el perro eh, como que refleja tranquilidad y también por el plano de la foto quise hacer como una hipérbole y que se vea más grande el perro, ¿no? Por el ángulo. Pues a nivel tópico y endémico, pues ese punto no lo entendí muy bien, pero puse como que reflejaba que los perros son excelentes mascotas que reflejaban tranquilidad. No sé si está bien, Sí, sí. pero ese es ahí, los 4 niveles. Bien. ¿De quién es ese perro? Fue de un vecino, no es mío. Yo tengo es una gata. Y entonces le tomó la foto al perro del vecino. Sí, profe, ¿qué tienes? Es que me gusta, es Ay, bonito. sí te mandé el pelo. ¿Listo, profe? Sí. Listo, gracias. Bueno, hoy tenemos que ver un tema que no es tan chévere, es canzoncito, pero pues lo tenemos que ver. Sí, así los comparto. De chinchitos. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama el esquema de Dick. ¿Listo? ¿Lo están viendo? El esquema de Van Dyck, exactamente, se llama. Ah, ay, perdón. Salud. Ay, gracias. Ay, bueno. Este más que un tema es un discurso, que es una serie como de estructuras globales que... Ay, perdón. Ay, me lloro. No. Una más y le digo amor. Lo que pasa es que yo tengo demasiado amor, por eso no estornudo tanto. Ahorita, pa. Listo. Dentro del esquema de Van Dyck se genera el análisis del discurso, la delimitación del territorio, algunos problemas de metodología y categorías para la definición de los esquemas. Entonces, como ustedes saben, el ser humano tiene una serie de relaciones interpersonales un poco complejas. Esto lo que hace es generar como unos elementos o unas teorías. Ay, esperen que esto se me bloquea. Yo a veces amo Zoom, pero a veces lo odio con todas las fuerzas de mi corazón. Hola Andrés. Andrés, ¿tienes la foto? Solo me faltas tú. Ya te la muestro, profe, es que se me fue la luz. Ah, Si la ves, espera que me lento. Ajá. no, Andrés. Tiene activo el audio, pero no se le escucha.
qué será? Es para generar suspenso, profe. Yo sí creo. Se le fue otra vez el internet. No se pasa nada claro. Ay, qué chévere. Mm, Bueno, bueno. Entonces, les venía diciendo que básicamente es una estructura de elementos globales sobre otra estructura. ¿Ustedes alguna vez cuando estuvieron en el colegio vieron eso que decía como que se generaba una tesis, posteriormente se generaba una antitesis y de eso se generaba otra tesis? Algo de eso vi, pero no me acuerdo. Algo así es el tema de Van Dijk. Lo que hace es como generar diferentes textos que se van a relacionar entre sí y que van a generar como una función comunicativa dentro de los elementos sociales. Tienen diferentes tipos de construcción. Algunos elementos se generan o se llaman como superestructuras cuando hay una estructura global que caracteriza como todo el elemento o todo el contexto. Más o menos, como para decirlo un poco más sencillo, una superestructura da forma a un texto cuyo objeto, cuyo tema, es decir, toda la macroestructura tiene como contenido un texto adicional, es decir, tiene como una referencia. Entonces, eso lo que nos permite es generar un discurso narrativo. Dentro del esquema, cuando nosotros hablamos de las macroestructuras, tienen que tener en cuenta que eso tiene como una propiedad semántica en común, la cual se define como en relación a las oraciones aisladas a diferente cada tipo de texto o de conjunto predeterminados dentro de este fragmento. Es decir, como si ustedes estuviesen generando o citando, nos va a ayudar a generar una estructura global a diferencia de estructuras locales, como por decir, cuando es muy diferente cuando ustedes toman referencias a nivel internacional que cuando ustedes empiezan a generar, como cuando ustedes se quedan con los tipos de creencias, no sé, digamos, ¿por qué es de mala suerte derramar la sal? ¿Cuál es la creencia? No me acuerdo. Pero sí dicen que es malo, ¿no? Le da mala suerte. Si regala sales porque le va a pasar algo malo o algo así. Ujú. En teoría, si nosotros nos quedamos con esos elementos globales, derramar las sales, atraer la mala suerte. Ahora, vamos a irnos a un contexto histórico y un poquito más atrás y vamos a saber realmente por qué es malo derramar la sal. Hace mucho tiempo, cuando nuestros indígenas eran los dueños y señores de este planeta, mentira, cuando los indígenas se dedicaban a la parte del trueque, ellos que cambiaban. Oro, había mucho oro, entonces el oro no era importante. ¿Mm? Ellos cambiaban productos alimenticios. Entonces, de alguna zona traían, digamos, la papa, de otra zona traían, qué sé yo, digamos que yuca, ¿sí? Todos empezaban a traer. Cuando
traían la sal, que la sal era lo más importante, pues imagínense, traérselo desde allá, desde arriba de la Patagonia hasta aquí, hasta la ciudad de Bogotá, y que se le haya regado a usted la sal, ¿qué hicimos? No hicimos nada, porque cuando tú ya ibas a cambiar, si digamos que te trajiste un bulto y llegabas aquí con un medio bulto o con un cuarto de bulto, pues perdiste el viaje. A pesar que la sal era el elemento más preciado, porque con él podías generar condimentos y podías generar, podías secar la carne y demás. Entonces, por eso se empezó a creer esa, ¿cómo es que se llama? Ese mito, no sé, no es un mito, ¿cómo se llama eso? Bueno, esa creencia de que regar la sal es de mala suerte, pero eso tiene un nivel o un contexto cultural. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá de lo común para poder reconocer este tipo de estructuras y poder generar o determinar una parte del texto que cree como una unidad categórica dentro de los elementos que vamos a vincular. Las superestructuras tienen elementos o generan elementos independientes de contenido, que no siempre se describen de manera gramatical o de manera lingüística. Una persona puede hablar, puede entender tu lengua, pero eso no quiere decir que tenga la capacidad de narrar o que tenga la capacidad de generar así una frase o una fluidez verbal, o que tenga de pronto como la capacidad de generar una regla o tenga la capacidad de entender las reglas gramaticales para poder generar una estructura. ¿Cómo hablan los gringos? ¿Cómo así, profe? ¿Cómo hablan los gringos cuando están contando algo? ¿En inglés? No, cuando están hablando en español, ¿cómo hablan? Ah, ¿Cómo hablan los gringos? Como entre palabras, o sea, dicen las palabras como que más entienden, pero se saltan otras. Exactamente, ¿no es cierto? Ustedes han visto ese chico, creo que es un chico, espérenme a ver, es que creo que es por TikTok o algo así, yo no lo tengo, ese que dice, ¿crees que ya hablas español? Entonces vamos a conjugar el verbo Ahí. ahí, o O sobre, sobre, ajá, sobre. Cánsame ese sobre que está sobre la mesa. Yo, ajá, se me olvidó el nombre del man, pero pero sí saben a oh, cuál hago referencia. sí, me voy a ir yendo, también le dice. Cuando crees que ya sabes español y el man dice, pues me voy a ir yendo. Y man, Ujú. como tres cosas como se pueden decir que 3 son, tiempos, pasado, presente y futuro. sí, y que también son sinónimos. Ujú. Entonces te queda Eh, re loco. exacto, y son cosas que digamos que uno no, como que por el contexto o por la habilidad de tener como por haber nacido con lengua nativa española, digamos que Sí, uno no le presta atención a ese tipo de detalles. O, ¿sí ves? Ven, escucha para que veas. Uno queda como, o sea, escucha. los gringos, bueno, los que no son nativos se lo toman muy literal, no entienden el Ah, contexto a veces. Entonces, por eso llegan a perderse en cuanto a lo que uno habla. exactamente. Entonces, este tema habla o menciona ese tipo de elementos. Puede que tú hables el idioma, pero no lo vas a hablar como una persona nativa, ¿sí? A menos que ya lleves así mucho tiempo. Y de hecho, yo tenía una profe que hablaba mandarín, bueno, estaba tomando clases de mandarín. Y
ella llevaba 7 años viviendo en Colombia y todavía se le dificultaba mucho el español. Ella decía, es que es muy difícil. Y yo, no, el español es fácil. Entonces, ¿sí ven? ¿Sí ven? Esto dice, este análisis del discurso nos menciona este elemento, como, o sea, la importancia de poder entender las reglas que se deben utilizar para poder expresar ideas. Y de hecho, ustedes, hispanohablantes, también cometen errores, aún siendo nativos. Es decir, es necesario poder dominar las reglas de un lenguaje para poder generar una superestructura y de este modo poder tener la capacidad lingüística y comunicativa de poder aplicar esas reglas idiomáticas en un discurso. Una serie de estructuras o de elementos convencionales son más o menos como la capacidad de conocer o no reconocer algún elemento. Una superestructura es un esquema abstracto que tiene un orden global. Cuando ustedes hablan o cuando ustedes están escribiendo y componiendo como una serie de categorías, ustedes nunca van a decir primero sujeto, luego verbo, después predicado. ¿Qué es lo que sigue? Yo nunca aprendí nada de eso en español. Sé que era importante, pero nunca lo entendí. Adjetivo. ¿Qué más? Pronombres, bueno, todo eso. Entonces, cuando ustedes están escribiendo, ustedes no se ponen a pensar en eso. Ah, ¿qué tiempo va? Pasado, participio, no sé qué. Ustedes simplemente escriben porque ya saben cómo generar la estructura y cómo combinar las diferentes reglas o las diferentes categorías entre sí. Para ustedes es muy fácil cambiar de tiempos. Para una persona que hasta ahora está empezando o está entendiendo el idioma, no es tan fácil. Es más, si yo les pongo a ustedes a hablar en inglés y les digo, listo, este verbo, ahora pásenmelo a pasado, ahora pásamelo a futuro, se van a quedar como que, Estos se pueden manejar o se puede categorizar como diferentes elementos o diferentes categorías semióticas. Es decir, que todos los relatos se pueden expresar a través de un texto, como de dibujos o como de películas. No siempre un relato tiene que mantener una estructura, o sea, no siempre tiene que mantener un elemento verbal. ¿Listo? Podemos generar o podemos estructurar una narrativa teniendo diferentes elementos de relato. Nosotros podríamos hablar de mensajes semióticos por medio de categorías narrativas típicas de una estructura que podrían manifestarse por medio de un sistema u otro para poder generar otra estructura verbal. ¿Listo? Ay, yo sé que hoy tengo que hablar mucho, pero pues es que y desde hace rato venía sacándole como el tema, ¿cómo se llama? Venía como que, ay, porque este tema, Sacándole el cuerpo. sí, gracias, porque este tema es bastante canzoncito. Lo estaba evadiendo. Ay, sí. Es que me dice, perdón, es que me están diciendo, espero que la consientan, yo también espero que me consientan. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de superestructuras, podemos hablar de elementos secundarios, es decir, que pueden manifestarse directa o indirectamente, por lo cual las superestructuras pueden tener elementos abstractos de
personas que no hablan el idioma, pero que podrían entenderlo de manera rápida, ágil y veloz. Es decir, un hablante puede ser capaz de reproducir y expresar todo literalmente. Un no hablante podría entender la imagen y captar la esencia del mensaje. ¿Listo? Por ende, una teoría de superestructura se podría generar por medio de temáticas. Es decir, podríamos hablar de elementos particulares de algún comportamiento. La teoría hace o genera que sea parcialmente tengo la palabra, sé cómo se escribe, pero no la puedo pronunciar. Ay. 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 Va a buscar un sinónimo para esa palabra. Bueno, básicamente, los textos van a generar una superestructura. ¿Listo? Cada texto podría pertenecer a un sistema convencional, o sea, como normalmente nosotros lo conocemos. Y por el contenido o por la función pragmática y social, debe tener una estructura esquemática para poder manifestar ese texto. Nosotros podríamos hablar de algunas fórmulas para el desarrollo de estos elementos. Podríamos generar o podríamos similar a la fijación de la estructura global teniendo estructuras fijas a nivel más local, oral, individual, que era lo que yo les venía diciendo ahorita. ¿Cuál es la idea de la sal? Si nos quedamos a nivel local podemos tener una idea, pero si nos vamos un poquito más atrás a nivel histórico, podemos comprender el por qué la sal es de mala suerte regarla. ¿Listo? El principio de estos elementos o de estas estructuras narrativas se podrían decir que vienen a través de las cartas. Es decir, las cartas también tienen como algún tipo de fórmulas, de disposiciones, de leyes o de elementos que se intercruzan para poder entender de quién es. Si de pronto yo les traigo a ustedes un papel en blanco, bueno, en blanco no, un papel blanco que no tenga logo ni nada, y les digo, vea, es que le mandaron esta carta a la universidad, ¿usted creería? Si yo les mando una carta que dice, tiene que generar el pago de 5 millones de pesos hoy, o ya no puede continuar estudiando, ¿usted lo creería? Es una carta que no tiene logos, no tiene ningún tipo de color institucional, no tiene ninguna firma, ¿usted lo creería? No, profe. ¿No es cierto? Eso no tiene ningún discurso, eso no tiene ningún elemento que me haga entender que eso es de la universidad. Pero si tienen los logos, tienen los colores, tiene la firma de la representante legal, ¿ustedes qué harían? No pago y me voy. No pago, yo creo que llaman primero a la universidad a putear para No, saber mentira. qué les están cobrando eso. Sí. Ah, ¿listo? Entonces, de eso se trata, de entender cómo esos elementos particulares o cómo todas esas disposiciones que vamos a poner en diferentes párrafos nos van a ayudar a generar o a entender cómo podemos generar alguna estructura para entender qué es lo que sucede. Entonces, digamos que ahí la estructura, los 5 millones de pesos es el pago. Esa sería la estructura. La respuesta a esto puede ser o llamo a putear o digo que no voy a cancelar, ¿no es cierto? Esa podría ser algunos de los elementos que se pueden desarrollar. Entonces, la fórmula lo que hace es tratar de identificar la credibilidad de la carta a la cual se está dirigiendo. Tenemos dentro de la parte de las fórmulas la división fonológica y gráfica que permiten como institucionalizar estos elementos.
a eso hablamos de los elementos gráficos de la empresa. ¿Listo? Dentro de las estructuras narrativas, bueno, espere. No, no lo puse. Ven, quedémonos acá. Dentro de las estructuras narrativas, nosotros tenemos que tener en cuenta que son textos básicos o globales a través de comunicación textual. Algunos de estos hacen referencia a narraciones que se producen de la vida cotidiana, es decir, por decir, ¿no? Es decir, esta clase es como un elemento narrativo para ustedes. Ustedes ya saben que los lunes a las 7:45 de la mañana tenemos la clase de infografía donde la profesora primero les revisa y después les echa mucha chacha. Martes, ¿Y yo qué dije? lunes, ¿Y cómo es? Sí. martes. ¿Y yo qué dije? Lo que usted estaba diciendo. Quedó grabado. ¿Grabado Ahí y lo puede monitoreado? repetir. Sí, ahí lo puede repetir cuantas veces quiera para que nos quedemos en ese círculo. Ay, qué odioso, Ah, perdón. qué odioso. ¿Usted ve? ¿Quién la manda? Ay, uy, que estamos de un guache, oye, me estás rompiendo mi corazoncito. No, pues Dios. Y mi corazoncito es de cristal. Ajá. Bueno, entonces, hablamos que este tipo de narraciones o situaciones convencionales que ya sabemos que ocurren, se generan de manera primaria como narrativa. Miren que yo no hago sino venir y echarles cháchara y cháchara y cháchara y cháchara. Sin embargo, en algunos elementos, algunos contextos conversacionales en el que se transmite la misma narración por diferentes interlocutores, podríamos generar una misma estructura, pero a nivel macro. Es decir, si de pronto pudiéramos encontrar a alguien que nos ayude o nos trate de generar como un discurso adicional a complementar el discurso que yo vengo y les doy cada 8 días, ya no se generaría un solo discurso, sino que se generarían dos, lo cual me podría ayudar a crear una macroestructura, a complementar eso que les vengo diciendo. La característica fundamental dentro del texto narrativo comprende o se entiende como todas las acciones de las personas que tratan de generar o de describir una circunstancia, algún objeto o algún otro suceso. Es decir, miren que dentro de esta clase yo trato de comunicarles a ustedes cuál sería o cómo sería lo ideal para generar una infografía de manera adecuada. O en este caso, cómo por medio de una infografía podríamos crear o desarrollar un discurso a nivel micro o a nivel macro. La característica de las semánticas nos va a ayudar o nos va a generar un orden pragmático que por regla general hace que el hablante trate de explicar una acción o cierto suceso de acciones de tal manera que todos los que se encuentran escuchando se interesen por ello. Esto supone que únicamente todas las acciones de los sucesos generen o se desvíen por normas y expectativas acostumbrantes. No podemos narrar una historia sobre ciertos elementos que pueden ser aburridos, como por decir, ¿qué tema no les gusta a ustedes? Infografía. Diego, te puedes salir de mi salón de clases, gracias. Te puedes desconectar. Bueno, entonces, Listo por decir. Vamos a hablar de la importancia del ser humano con respecto a Dios. Entonces, ¿cómo Dios influye en las decisiones
de cada ser humano y cómo Dios viene siendo el eje central de cada uno de nosotros. Yo sé que ese tema no es de interés para todos ustedes, por ende, no todos me prestarían atención. Si se convencionaliza el criterio o se tiene como una categoría, una superestructura para los elementos narrativos, los elementos se van a complicar de una manera que nosotros no vamos a entender cuál va a ser el fragmento o cuál va a ser como el elemento que se quiere tratar de entender dentro de esa estructura. Para esto, para este tipo de elementos, me voy a ir al final para poderles empezar a explicar. Hablamos de lo siguiente. Cuando nosotros creamos, o por decir, tenemos así como un relato que vamos a explicar. Ay, perdón, necesitaba expresar. Nosotros podemos generar dos situaciones, un relato o un resumen. Cuando ustedes creen que a la persona les interesa, ¿ustedes qué hacen? Se van detalle por detalle, ¿cierto? Entonces dice Diego, oh, y yo la miré, y ella me miró, y sentí que algo por allá en el occipucio me hizo como maripositas, y yo veía que ella se sonrojaba y no sé qué, ¿no es cierto? Él empieza a relatar con pelos y señales todo lo que ocurrió, toda la situación. Cuando es un tema que no es de tan interés, generamos el resumen. Ah, sí, yo la vi, estaba por ahí y ya. ¿Listo? Dentro de este relato podemos generar la situación y podemos tener comentarios. La situación puede generarse por medio de un episodio o por medio de un antecedente. El episodio fueron los elementos principales que sucedieron y las consecuencias. El antecedente, entonces nosotros ponemos en contexto qué fue lo que ocurrió. Si de pronto había algún precedente, si de pronto era necesario como mencionar algo importante y cómo se da la nueva historia. Dentro de los comentarios podemos tener algunas relaciones verbales o algunas conclusiones. Entonces, relaciones verbales es cuando ustedes les dicen, ah, ok. Y de las conclusiones, entonces, es cuando le dicen a ustedes, bueno, ¿y qué espera de esa situación? ¿O qué piensas hacer? ¿Listo? Esas vendrían siendo como las conclusiones que se pueden dar de manera de expectativa o de manera de evaluativa. Entonces, hablamos de manera evaluativa cuando le preguntan a ustedes, ¿crees que hiciste bien? ¿Estuvo bien hecho la manera en que actuaste? Sí, no, por tal cosa. ¿Listo? Esto sería lo que generaría el discurso o la narrativa. Dentro de esta narrativa nosotros hablamos um, 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 Dentro de estos elementos nosotros hablamos de categorías. Entonces, tenemos es que dentro de las categorías, bueno, les voy a mencionar las más importantes. ¿Listo? Dentro de las categorías nosotros tenemos categorías de acontecimiento principal, cuáles vienen siendo las causas o los elementos que generaron esta situación. Tenemos acontecimientos principales de tiempo, cómo fue intervenido o cómo nosotros abordamos el tema. Contextos o causas que vienen siendo como más o menos cómo
cuál fue la situación que se dio para que se generara ese elemento. Contexto histórico, obviamente nos vamos a ir un poco más atrás para poder entender qué fue lo que ocurrió. Contexto causa, el motivo. Contexto objetivo. Básicamente, cómo podríamos generar o cómo fue que se dio ese elemento, pero no lo estamos viendo de una manera emocional, sino que simplemente nos estamos como apartando para poder contar qué fue lo que ocurrió. Tenemos como tipo de texto cuando nosotros podríamos generar o podríamos leer los argumentos. Este grupo G o este grupo es básicamente como todo el elemento o todo lo que se dio si de pronto hubo más gente que se encontrara involucrada para el desarrollo de esta nueva teoría. Entonces, tienen que entender que este discurso lo que nos trata de generar es como toda la estrategia para poder generar un nuevo discurso. ¿Qué vamos a hacer? Regálenme un segundito. Regálenme un segundito. Ya, perdón. Entonces, ¿cuál es su siguiente tarea? Si deciden aceptarla sí o no, ya saben que igual la tienen que hacer. Vamos a generar dos infografías. ¿Listo? Vamos a hacer como la tesis y la antitesis. ¿Qué quiere decir esto? Ay, tacho.
Ya, chicos, qué pena. Perdón, perdón. Pero es que me había llamado mi abuela malvada. ¿Se fueron? ¿Aló? Aquí Hola. estoy, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, entonces les estaba diciendo, su misión es, si deciden aceptarla sí o no, igual les toca hacerla, van a crear 2 infografías. Entonces, van a crear una tesis y una antitesis. ¿Listo? Van a defender las 2 infografías, mejor dicho, a capa y espada. Es decir, por decir, en una vamos a hablar sobre, ay, fue puchis, la importancia del medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, los árboles son importantes para evitar el calentamiento global, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la otra vamos a decir, los árboles no son importantes, o sea, ¿qué les pasa? Eso del calentamiento global es pura mentira. ¿Listo? Está demostrado estadísticamente que por cada 20 árboles que talamos, nacen 100. Estoy hablando de mentiras. Entonces, el calentamiento global no es una evidencia de que esté afectando al planeta, de que ese cuento se lo inventaron simplemente para poder vender más. ¿Listo? Van a generar 2 infografías así. En una vamos a defender un punto de vista y en la otra vamos a atacar ese punto de vista. Vamos a defender las 2 infografías. A las 2 les vamos a sacar estadísticas, vamos a buscarle como encuestas, vamos a buscar imágenes, referencias de apoyo. ¿Listo? Para poder generar como todo este discurso del que hablamos hoy. Yo sé que estuvo canzoncito. Profe, entonces nos puedes dar otro ejemplo. Otro ejemplo. Por decir, Michael Jackson fue el mejor cantante de la historia. Discos vendidos, discos lanzados, canciones number 1. ¿Cuánto dinero hizo? ¿Cuál sería la antítesis? Michael Jackson no fue el mejor cantante de la historia. El mejor cantante de la historia fue Queen. ¿Por qué? Porque pudo obtener, no sé, más discos que Michael Jackson. Michael Jackson, les estoy diciendo mentiras. Michael Jackson no tiene el mejor registro de voz, el mejor registro de voz lo tiene, no sé, Mick Jagger. Si tenemos en cuenta el recorrido histórico, los Beatles vendieron más que Michael Jackson y siguen vendiendo, siguen produciendo, ¿sí? Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, ¿sí queda claro lo que tienen que hacer? Señora, pues yo. ¿Seguros? Sí, profe. Listo. Ya dentro de 15 días, ya es el parcial. Es decir que dentro de 8 días vamos a empezar a trabajar en nuestro portafolio. Vamos a trabajar portafolio y mentiras. Primero vamos a trabajar en una infografía de un cuento. Andrés es el único que me va a trabajar la misma infografía de medios editoriales. ¿Listo? Para que no se vaya a matar. Los otros sí, van a escoger un cuento, el que ustedes quieran, y vamos a trabajar en una infografía narrativa y digital. ¿Listo? ¿Otra vez, profe? Pero va a ser sobre un cuento, sí. Lo que pasa Pero es que también lo hicimos sobre un cuento. sí, lo que pasa es que ahora lo vamos a empezar a trabajar un poco más profesional. Ya no vamos a empezarlo a ver tan sencillo como antes, sino que vamos a profundizar un poco más en el tema. ¿Listo? Ah, bueno, está bien, cambiemos el tema. No hagamos cuento. ¿Qué quieren hacer? Ya sí. No sé, de pronto algo sobre música.
Listo, piensen en una música y dentro de, o la letra de una canción y tengan la lista para dentro de 8 días. ¿Listo? Y vamos a hacer un jueguito. O sea, para dentro de 8 días toca traer como la letra de una canción, ¿sí? Sí, pues más las 2 infografías que les acabé de dejar. ¿Listo? La letra de la canción es para hacer el trabajo en clase. Listo. ¿Listo? Y, Tengo profe, ¿yo una. también o no? Sí, tú participas, pero bueno, es que quería trabajar contigo en la infografía para ir saliendo del trabajo final. Ok, profe. Bueno. Preguntas, inquietudes, quejas o reclamos. Ah, feliz cumpleaños. ¡Ay, gracias! ¿Algo más, chicos? No. Profe, ¿tú sí alcanzaste a ver la imagen? Sí, pero no alcancé a escuchar la explicación. Entonces, ¿te la muestro otra vez o...? Sí, muéstrala. Y cuéntame de qué trata. Eh, bueno, pues yo quería pues darle publicidad a una crema. Ujú, Entonces, lo que representa en la foto es más que todo delicadeza ujú, y suavidad. Y pues también que tiene un aroma a rosas. ujú. Y ya. ¿Y ya? O sea, Y ya. pudiste haber sacado un discurso súper grande y ya. Pero, o sea, sí me gustaría saber si me quedó bien o si le faltó algo, no sé. Todavía le falta. Entonces, le falta que compongas un poquito más el discurso. Eso Ok, piensa más allá. Mira que puedes empezar a hablar de la composición de las rosas, ¿m? De por qué están, por qué ese color, de pronto sí que deberías darle como algún elemento. ¿M? Entonces, es ok, como todo profe. el discurso que se genera a través de. Bueno, Ok, profe. bueno. Bueno, chicos, juiciosos, un abracito. Nos vemos en 8 días. Chao, profe. Chao, profe. Besos, muchos besitos, juiciosas.